Muy bien, entonces vamos a desarrollar esto. Déjenme yo por acá. ¿Logran ver la pantalla? Sí. Ok, sin ningún problema. Muy bien. Entonces, aquí tengo mi mano, de la cual vamos a hacer, se llama, no sé si la logran ver, se llama Grupos Pequeños, Profundizando la Caminata. Así se llama el libro que hemos utilizado esta vez para desarrollar esta temática. Es un libro preparado por personas expertas en cuanto a grupos pequeños y crecimiento de iglesia. Entonces, estamos tratando una temática muy importante. Apenas ahora acababa de hablar con una amiga de hace tiempo y me comentaba las dificultades y bueno, y se aprovechó ese momento para invitarles a ser parte de este grupo que se uniera a las reuniones de los domingos, de los miércoles, de los viernes y de los sábados, y está a gusto. Así que Dios mediante la vamos a tener aquí. O sea, hoy en día, ante esta necesidad, las personas, ¿dónde las encuentra uno? En las redes sociales. ¿Dónde las encuentra uno? En estas páginas. Y aquí es donde hay que llegarle a esas personas para que puedan conocer de quién, del amor de Cristo. Es decir, hoy en día el evangelismo se ha convertido más que en algo personal. Estamos viendo que se convierte en algo a la distancia, pero a la misma vez, aunque está a la distancia, yo puedo tener conocimiento de la vida como está llevando aquella persona y aquella me puede compartir lo que está experimentando en ese momento. Y eso es la clase de evangelismo que hoy en día necesitamos. Aquí tenemos a Miguel Ángel, que Miguel Ángel también es un chico, es un joven que nos va a estar acompañando también en los grupos grupos pequeños de jóvenes. Van a estar muy interesantes estos grupos. Va a ser una temática con un fundamento como lo que vamos a presentar, pero una forma bastante didáctica de presentarlo. ¿Ok? Ok. Inicio con la siguiente pregunta. ¿Qué es para ustedes un grupo pequeño? Quiero escuchar conceptos, lo que entiendan por ese concepto de grupo pequeño, los que puedan allí tengan lápiz, apunten porque esta temática es muy buena. ¿Qué entienden ustedes por grupo pequeño? ¿Qué nos dice Camila? Ok, nuestra hermana Gloria antes. Es una reunión con pocas personas. Es una reunión con pocas personas. Muy bien. Les hago una pregunta. ¿Será que un grupo pequeño puede sustituir la reunión de un sábado, de un miércoles, de un domingo, de un viernes? No. Hermano Carlos dice que no. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué cree usted? Porque generalmente los grupos pequeños son para iniciar a las personas que aún no conocen a Dios, para iniciarlas en los temas bíblicos, para que vayan conociendo y de esta manera más tarde puedan ser bautizados. Es correcto. Es un medio de acercamiento. Muy bien, hermano Carlos. Ok. ¿Qué nos dice Camila? ¿De qué es un grupo pequeño? Pues lo que dijo la ¿Qué hermana es un grupo donde se reúnen pocas personas, sí. Es okay. Como un inicio, pues, donde se inicia. Ok, es un inicio. Entiendo. Ok, entiendo tu idea, Camila. Muy bien, gracias. Mi hermana Eida, gracias, hermana, por acompañarnos. ¿Has alguna vez escuchado este término, hermana Eida? Pues yo no lo he escuchado, pero sí me imagino pues que de pronto pequeño, pues pienso yo que no se trata porque sea uno o dos, sino como pequeño porque queremos avanzar, pues como más avanzar espiritualmente, o pues pienso yo así de esa manera, como pequeños en crecimiento y queremos avanzar. Ok, gracias por ese concepto porque es muy interesante. Así es. Miren, entonces para interés de todos, un grupo pequeño es correcto, como nuestra hermana Gloria lo decía, como todos ustedes han aportado, es un número de personas que se reúnen con un fin en sí. Este fin en común que todos tienen es poder escuchar de la palabra del Señor, de crear lazos de amistad. De hecho,
queremos iniciar, porque hoy vamos a ver el fundamento bíblico, los principios bíblicos que encontramos para formar un grupo pequeño, pero queremos verlo desde el Antiguo Testamento. Así que quiero que tomen apuntes con respecto a esto y vamos a dividirlo en 3 fases. Lo vamos a dividir en la fase de relaciones, en la fase de relaciones, en la fase de sapiencia, que es conocimiento, y en la tercera fase, que sería la de misión, la parte de misión. Entonces, desde ahora, las preguntas que les di es, ¿cuál es el origen de los grupos pequeños? Bueno, nosotros en la Biblia no vamos a encontrar una palabra que diga y este grupo se reunía en un grupo pequeño. No lo vamos a encontrar. Eso es muy claro. No, la Biblia no dice de un grupo pequeño. Textualmente no habla de un grupo pequeño. Así como muchas cosas que nosotros hacemos, pero que no es porque la Biblia lo diga, pero sí da unos principios, unos destellos. Nos da a nosotros unas herramientas que nos permiten construir a partir de estas herramientas un edificio. Entonces, este edificio serían los grupos pequeños. Nosotros tenemos la recesión de sábados, la recesión y la despedida de sábados a las 6 de la tarde. Bueno, aunque a las 6 no se mete, a veces un poco antes, un poco después, pero que tenemos esto como una costumbre. Ahora, en la Biblia habla de recesión de sábado, que el grupo se reunía y que despedían el sábado. No, que lo recibían tampoco. Solo habla una fecha en la cual se debía tener en cuenta. Entonces, hay muchas cosas que nosotros hacemos y que precisamente el texto no nos las va a decir, pero sí hay unos principios para nosotros formarla. Entonces, los grupos pequeños que estamos formando y que la iglesia adventista, y no solamente la iglesia adventista, el mundo evangélico en general, hoy en día ha tenido a bien en construir, ¿sí? Entonces, eso es lo que queremos nosotros desarrollarlo bíblicamente. ¿Qué principios, qué herramientas encontramos para nosotros construir o para formar los grupos pequeños? Eso es lo que queremos traer hasta ahora. Y la segunda pregunta es, ¿qué habla el Antiguo Testamento acerca de las relaciones humanas? ¿Ustedes qué creen? ¿Será que para el Antiguo Testamento son importantes las relaciones humanas? Claro que sí. Ok, ¿por qué crees, Camila? En la parte donde dice, bueno, no sé en qué parte está exactamente, pero donde dice la importancia de congregarse, es precisamente por eso, porque es algo donde estando unidos, unos se animan con los otros y así. Es correcto. Ok, muy bien. Entonces, ese es un principio, precisamente es un principio en el Nuevo Testamento de cómo formar los grupos pequeños. Muchas gracias. Así es. Ok, pero ¿cuál serán las intenciones de yo formar relaciones humanas, desarrollar relaciones humanas? ¿Qué hago? ¿Para qué me sirven a mí yo crear amistad con otra persona? ¿Qué busco yo en crear una amistad con otra persona? ¿Será únicamente para pasar un tiempo o porque hay un fin detrás de eso? ¿Qué creen ustedes? Pues también es como para alentarse unos con otros, no solamente una amistad para reírse, para momentos buenos, sino también para apoyarse. Es correcto, está bien. Muy bien, veamos. La primera división que les anuncié al principio como introducción es que vamos a encontrar una teología relacional. Vamos a encontrar una teología relacional. Esta teología relacional que encontramos la vamos a ver desde el Génesis. La vamos a encontrar desde el Génesis y esta va a tener un fin, un propósito. Quiero que no vamos a leerlo, pero más adelante vamos a leer algunos textos. Génesis, la primera parte que encontramos de la creación está en Génesis capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el capítulo 2, versículo 3. Esa es la parte que nos habla de la creación en sí. Ahora, en esa creación se percibe que el creador asume una postura fundamental relacional con la producción y la formación del mundo creado. ¿Qué significa esto? Es decir, que cuando Dios crea algo, esta creación que Dios crea entra en una relación con el Dios creador. ¿Me doy a entender? Es decir, que cada vez que Dios trae los elementos a su existencia, Dios comparte su poder y su autoridad con las criaturas. ¿Qué le decía a la tierra?
encontramos que a la tierra le dijo, y Dios creó el suelo y le dio la potestad de que ella que pudiese reproducir. ¿Cómo? ¿Qué pudiese reproducir? Vegetación, ¿cierto que sí? Vegetación. Entonces, Dios le decía a la tierra, y tú vas a poder producir vegetación. ¿Qué le dijo a los animales? ¿Que podían qué? Multiplicarse. Multiplicarse, es correcto. Entonces, Dios comparte de su poder y comparte de su autoridad ¿con quién? Con las criaturas. Dios que crea le permite a su creación reproducirse. Una acción que es propia de Dios, pero que le da a la creación la oportunidad de desarrollarla. Ahora, a los seres humanos, ¿qué le da la oportunidad Dios? De procrear, ¿cierto que sí? Sí. Entonces le dice a la familia, pues multiplíquense sobre la tierra. Y eso es la procreación. Entonces Dios comparte de su autoridad y de su poder con la creación. Ahora, encontramos también nosotros que el fin de permitirle a tanto a la tierra como a los animales y al ser humano, que entren a compartir su poder y su autoridad, es porque Dios quiere crearles a ellos, mostrarle potencialidades y también permitir que ellos puedan expresar satisfacción. Esas satisfacciones tienen que ver con los anhelos más profundos en un ambiente en el que podemos desarrollar relaciones y disfrutarlas de manera saludable con Dios y con otras personas. Entonces, la tierra potencializa sus capacidades a través de ¿qué? De traer a la existencia ¿qué? Vegetación. Pero esto también trae satisfacción. Eso trae la alegría de saber que al traer vegetación va a haber frutos. Y que esos frutos, ¿a quién le trae satisfacción? Pues a los animales y también a quienes, a los seres humanos. Entonces, potencializa, pero también trae satisfacción. Es lo que Dios comparte con su creación. Ahora, quiero que me lean esa cita, quiero que vayamos allí mismo, al versículo 26 y 28 de Génesis. Vamos a leer esa cita. Voy a pedirle a nuestra hermana Eida. ¿Puedes leérnosla, por favor? Génesis 1, 26, Génesis 1, 26 al 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y que domine los peces del mar, las aves del cielo y el ganado, todo animal que anda sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. De Dios lo creó, hombre y mujer los creó, y los bendijo. Dios les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y gobernadla, dominad los peces del mar, las aves del cielo y todas las bestias que se muevan en la tierra. Ok, hermana, muchas gracias. La dimensión relacional de la creación se revela en forma emblemática en estos versículos, en Génesis 1, 26 al 28. Dios crea la dualidad hombre y mujer y a su imagen y semejanza para representar al creador frente al orden creado y ejercer dominio sobre los demás. Ahora, esto que hace el Señor nos permite a nosotros pensar algo. Y es que, ¿por qué creen ustedes que el Señor va a colocar su imagen y semejanza en el ser humano? Es algo que Él comparte consigo mismo, pero que Él la quiere colocar ¿dónde? En el hombre. ¿Por qué razón creen ustedes? Hablando de que hay un principio bíblico, el principio bíblico que estamos analizando es la relación, la teología relacional que Dios encuentra, que encontramos nosotros en el Antiguo Testamento en cuanto a la formación de grupos pequeños. Ok. ¿Hay alguien que entiende por qué razón Dios coloca en el ser humano esa imagen? ¿Qué le da a entender esto de que Dios coloca en el ser humano su imagen y semejanza? Hablando en cuanto a relaciones. Ok, entonces vamos a desarrollar esa idea más adelante. Miren, para que Dios coloque su imagen y semejanza en el ser humano, eso le permite crear a Dios una relación más cercana ¿con quién? Con el hombre. Es correcto. ¿Eida iba a decir algo?
No, no, eso que con el hombre, pues, pero no. Es correcto. Entonces, al colocar Dios esa imagen en el ser humano, le permite al ser humano también darle un dominio, ¿cierto que sí? Porque dice que lo colocaría y que le daría un dominio sobre todas las cosas. Ahora, este dominio no es un dominio déspota. Este es un dominio del cual él puede compartir las capacidades que él tiene. Él permite crear una relación más cercana. Él permite crear una solidaridad, una confianza y un amor entre sus criaturas. Es decir, que el poder que le da Dios al ser humano, ese mismo poder, la forma como Dios cuida al ser humano, es también la clase de dominio y de cuidado que el ser humano debe ejercer ¿con quién? Con la creación. ¿Me estoy dando a entender? Ok. Ahora quiero que reflexionemos en algo. Aunque el pecado va a modificar, ¿cierto? Va a distorsionar esa imagen que Dios coloca en el ser humano. Encontramos que Cristo Jesús viene aquí a redimir esa imagen, a restaurar esa imagen. Ahora hay poder para disfrutar de las relaciones humanas con el propósito original de la creación. En Génesis encontramos nosotros, Génesis capítulo 2, que Dios crea, el número de parejas que Dios crea es ¿cuántas? ¿Cuántas parejas crea Dios en la creación? Una sola. La forma como Dios crea a la mujer, dependiendo de quién. ¿De dónde? Del hombre. Ahora, la mujer depende del hombre, ahora el hombre también depende de la mujer. Entonces, miren que hay una relación. Como Dios crea al ser humano, lo crea relacionándose, dependiendo uno del otro. Entonces, desde el Génesis encontramos esa dependencia, ese acto de crear redes, de crear lazos sociales que le unen unos con el otro. Ahora, ¿cuál era el propósito del matrimonio? ¿Cuál fue el propósito del Señor al crear el matrimonio en Génesis 1, 26 al 28? La procreación, pues. La procreación, es correcto, la multiplicación de la raza humana. Por eso en Génesis 2 podemos inferir que nosotros tenemos afinidad los unos con los otros y que podemos desarrollar relaciones significativas con otros seres humanos. No solo porque Dios nos creó, sino porque una pareja es origen de toda la humanidad. Por tanto, todas nos relacionamos ¿entre quién? Entre sí. Es decir, nuestra hermana Eida, que es de otra familia, nuestra hermana Camila, que es de otra familia, todos nos relacionamos porque todos dependemos ¿de quién? De una sola familia. De una familia en la cual salió toda la raza humana. Aunque se degeneró por el pecado, Cristo Jesús vino a restaurar esa imagen de Dios en el hombre. Por tanto, podemos a través de Cristo volver a restaurar esa relación que Cristo quiso instaurar desde la creación. Ahora quiero que veamos algo. Vamos a ver un ejemplo bíblico. Quiero que mi hermana Camila me lea Génesis 5:3 y mi hermana Miguel está por allí. Miguel, léeme Génesis 1:27. Ok, creo que Miguel no está disponible, entonces nuestra hermana Gloria. Génesis 1:27. Camila, ¿qué dice Génesis 5:3? Ok, ya está habilito. Ahora sí. 27. Ahora sí, gracias. Dice 27, Génesis. dice. Génesis 5:3. La semejanza. 5:3. Sí. Adán tenía 130 años cuando le nació un hijo a su semejanza conforme a su imagen y lo llamó Set. Ok. Ok, ¿qué nos dice entonces Génesis 1:27? Dice, cuando Dios creó al hombre, lo creó parecido a Dios mismo. Hombre y mujer los creó. ¿Qué notamos allí? Vuelva a leer, porfa, Camila. 5:3. 5:3. Sí. Adán tenía 130 años cuando le nació un hijo a su semejanza conforme a su imagen y lo llamó Set.
Ok. Ahora, hermana Gloria. Sí. Leo nuevamente. Sí, hermana. Dice, cuando Dios creó al hombre, lo creó parecido a Dios mismo. Hombre y mujer los creó. ¿Qué encontramos allí de parecidos? A ver. Bueno, si yo encuentro como una semejanza. O sea, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, los crea semejantes a él. En cambio, en el versículo que leyó Camila, semejantes a Adán. Eso es correcto. Miren lo interesante de eso. Ahora Seth no es hecho a la imagen de Dios, sino que Seth es hecho a quién? De Adán. De Adán. Tremendo. Miren cómo el ser humano se relaciona entre sí y cómo la imagen queda marcada en el ser humano. Adán es hecho a la imagen de Dios, pero Seth es hecho a la imagen de su padre, que es Adán. Ahora, esto nos permite a nosotros establecer relaciones saludables con el prójimo, porque esto es esencial para nosotros hacer una vida plena, pues nos permite formar parte de un sistema que Dios adopta desde la creación. Miren, es interesante, yo creo que aquí no coloqué en las diapositivas esta parte. Ok, aquí la coloqué. Miguel, lean, Miguel, ¿me puedes leer? Miguel, ¿nos puedes leer, porfa? ¿Estás habilitado? Ok, mi hermano Carlos, búscame, volvamos a leer Génesis 1:26. Ya volví, Miguel. Ok, Génesis 11:7, me lee, porfa, Miguel. Y Eida me lee Isaías 6:8. ¿Sí, hermano Carlos? Sí. Génesis 1:26. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que domine los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y todo animal que anda sobre la tierra. Ok, notemos algo interesante. Allí vamos a hablar acerca de Dios, de cómo el ser humano entra en relación consigo mismo, pero cómo Dios entra en relación con la deidad. Miren, Dios y la deidad. Notemos allí una palabra clave. ¿Qué dice Génesis 11:7, Miguel? Miguel. Ahora pues descendamos y confundamos allí sus lenguas para que hablen y entre ellos no se entiendan. Ok, descendamos. Acá el hermano Carlos leyó hagamos. ¿Y qué dice Isaías 6:8, mi querida Eida? Bueno, dice que desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Mi hermana Eida. ¿Cómo? Perdón, hermana Eida. Capítulo 6 de Isaías. Ah, es el versículo 6. Sí, versículo 8, 6:8. Bueno, versículo 8 dice. Disculpen. No se preocupe, hermana. Después oí la voz del Señor que dijo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Entonces respondí, aquí estoy, envíame a mí. Amén. Miren que el ser humano necesita una relación porque Dios mismo está relacionado entre sí. ¿Me doy a entender? Es decir, Dios no es una persona aislada, sola, porque en el capítulo 1, versículo 26, cuando se trata de crear al hombre, ¿qué hace él? Dice, hagamos. Y si Dios es uno solo, ¿por qué razón Dios dice que hagamos? ¿Qué pasa aquí? Bueno, aquí es interesante porque la palabra original, en cuanto a esa palabra, es la palabra Elohim. Y ese Elohim es una pluralidad dentro de una singularidad. Es decir,
son como varias personas dentro de uno solo. No sabemos cómo describir eso, pero esa es la idea que nos da ese versículo, que Dios, aunque el verbo está está en primera persona, ese verbo, encontramos que la persona que hace esa acción, que es Dios, la acción de crear, vamos a crear al hombre a nuestra imagen. Entonces, esa opción, el sujeto es uno solo, pero la acción nos habla a nosotros de que tiene que estar acompañado de otro. Y la única persona que puede crear en el universo es Dios. ¿Cómo se relaciona? Es porque Dios no está solo, Dios está acompañado de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso nosotros creemos en ¿qué? En la deidad. Porque encontramos que Dios no está solo, Dios se relaciona entre las tres personas de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo mismo ocurre en Génesis 11:7, en la cual a la hora de bajar a confundir en Babel, Dios dice, descendamos. Pero si es uno solo, ¿por qué razón? Bueno, no sabemos, pero es que Dios lo está compuesto. Eso nos habla desde allí de la Trinidad, de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y lo mismo ocurre en Isaías 6:8, en el cual dice, ¿a quién enviaremos? Pero si se supone que yo soy solo, ¿por qué razón voy a decir enviaremos? Entonces, ¿a quién envío? Pero encontramos también allí un acto muy importante en cuanto a la divinidad de Dios. Entonces nos habla que el primer concepto que tú y yo debemos tener en cuenta hasta ahora es que Dios quiere crear relaciones, es decir, Dios se preocupa por las relaciones. El primer fundamento por el cual tenemos grupos pequeños es porque los grupos pequeños buscan hacer lo que Dios hizo desde la creación, crear relaciones, crear amistades, crear responsabilidad, crear amor, respeto, compañerismo entre las personas. Eso mismo que Dios tiene en sí, lo ha desarrollado en el ser humano. Por eso tú y yo no aguantamos estar solos. Me pasó en estas vacaciones en el mes de diciembre que me dejaron en una casa bastante grande, unos 15 días, y yo al finalizar esos 15 días no sabía qué hacer, ya me estaba preocupando, no me gusta estar solo, o sea, no me gusta, ese es algo muy interesante y a todos nos gusta tener a alguien en el cual podamos hablar, porque eso lo colocó Dios en nosotros. Entonces, el primer principio que Dios quiere que desarrollemos es lo relacional, crear amistades. El segundo principio es la parte sapiensal. ¿Alguien entiende qué sapienza? Sabiduría. Sabiduría. Ok, hermano, muchas gracias. Sabidurías. Entonces, el segundo concepto tiene que ver con la sabiduría, pero es una sabiduría de un conocimiento de Dios. Es decir, ¿y ese conocimiento de Dios dónde lo encontramos? Vamos a ver el fundamento bíblico. Entonces, el Antiguo Testamento enfatiza la importancia de la sabiduría, el conocimiento y la enseñanza de la palabra de Dios, especialmente en la literatura sapiensal. Nosotros encontramos, bueno, la Biblia católica divide los libros que nosotros conocemos los conocemos también como libros sapiensales, los hemos escuchado, que son Job, Proverbios, los mismos Salmos, Eclesiastés, Cantares, son libros que nos hablan precisamente de eso, de la sabiduría, de la sapiencia. Ok, entonces, en el Antiguo Testamento, quiero que por el tiempo, quizás no vamos a verlos. Mi hermana Camila me busca Deuteronomio 6 al 7 y mi hermana Gloria me busca, por favor, Malaquías 2:7. En el Antiguo Testamento encontramos dos grupos especiales que se encargaban de transmitir el conocimiento. En especiales, quizás podrían haber más, pero los más especializados o a quien Dios le pedía cuenta por transmitir el conocimiento, sapiencia tiene que ver con sabiduría. Y en este caso vamos a ver la sabiduría como el conocimiento de la enseñanza de Dios, es decir, el conocimiento del Altísimo. Quienes se encargaban de transmitir ese conocimiento del Altísimo eran dos clases de personas. Número uno, eran los padres. ¿Qué dice Camila? Deuteronomio 6 al 7. Deuteronomio 6, del 6 al 7 dice: y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en casa o cuando vayas por el camino, al acostarte y al levantarte. Las atarás a tu mano por señal y las tendrás entre tus ojos como una marca en la frente. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas.
Ok, gracias, mi hermana Camila. ¿Qué dice entonces? Los primeros, ¿quiénes se encargaban de transmitir el conocimiento? ¿Quién Los eran? padres. Los padres. Los Dios le decía, padres padre, en el hogar. es correcto, es correcto. Usted tiene el deber de transmitir el conocimiento a sus hijos. Tanto así que ustedes van a hacerle lo posible para que el hijo donde vea, vea el conocimiento de Dios. Donde vaya, vea el conocimiento. En la puerta va el conocimiento. Donde quiera. Ese era el conocimiento del Señor. ¿Qué nos dice Malaquías 2.7, hermana Gloria? Malaquías 2.7 dice: es el deber de los sacerdotes enseñar a la gente a conocerme, y todos deben acudir a ellos para recibir instrucción, porque ellos son los mensajeros del Señor Todopoderoso. Interesante. ¿Quién eran los encargados? Padres y sacerdotes. Entonces es muy claro. Ahora, cuando la Biblia nos habla a nosotros, cuando hablamos de conocimiento, sabiduría, en una perspectiva bíblica estamos hablando que no es un conocimiento o que no es un conocimiento o una sabiduría especulativa la que el ser humano hace. O sea, la sabiduría bíblica no es un conocimiento especulativo de eso que tú sabes, dices que conoces, pero que en realidad no es, como lo dice Pablo, que de jactancia, ¿cierto? Tenemos a los filósofos que parecen ser personas que tienen conocimiento, pero que en realidad ese no es el conocimiento bíblico que nos dice de sabiduría. En cambio, sino que es el conocimiento bíblico, es un conocimiento de vivencia integral. Es decir, que involucra los aspectos cognitivos, que involucra las relaciones humanas. Es decir, que es un conocimiento que implica contenido, forma y experiencia. ¿Qué es lo que identifica? Contenido, forma y experiencia. Es correcto. El conocimiento bíblico, ¿qué es el contenido? ¿Cuál será el contenido del conocimiento bíblico? La palabra. Lo que leemos en las escrituras. Lo que leemos, es correcto. La forma, la parte escrita, pero también la parte que oral. Y la experiencia es la forma en la cual tú y yo logramos vivir. Ahora, vamos a ver algunos pasajes. Ok, eso lo hemos dicho. Miren lo que dice Oseas 4.6. Oseas 4.6. Mi querida Eida, ¿nos lo puedes leer desde la pantalla, por favor? Ay, sí. Espérate un momentico, lo busco. Ok. Y Miguel me lee Oseas 6.6, por favor. Oseas 4:6. 4.6. ¿Qué dice Eida? Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó sabiduría. Por cuanto desechaste la sabiduría, yo te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ok. Miguel, ¿qué dice Oseas 6.6? Miguel. Mano, no puedo en ese momento, ya yo le digo cuándo. Claro, Okay. es que... No te preocupes, ok. O sea, ¿Quién me lo lee, porfa? vamos a buscar. Yo lo Camila. tengo aquí. Ok, hermana Aida, no hay problema. Porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Ok. ¿Qué entendemos nosotros de esos versículos? Número 1, que el conocimiento de Dios tiene que ver con una actividad que intelectual, una actividad que se esfuerza de ti el pensamiento, porque tú vas a estudiar la Biblia, tú vas a estudiar y vas a tratar de aprenderte pasajes bíblicos. Entonces, involucra una actividad intelectual, pero también involucra un proceso del conocimiento de Jehová, de Yahvé. Es un conocimiento profundo. Y esto implica la sustancia de este conocimiento. ¿Cuál era la base de ese conocimiento? La Torá. Para el Antiguo Testamento era la Torá porque ellos no tenían Nuevo Testamento. Es decir, que los primeros 5 libros de la Biblia, más tarde todo el Pentateuco. Eso involucraba para ellos el conocimiento de Jehová. ¿Expresado dónde? En su palabra. Ok. Bueno, aquí podemos encontrar nosotros varios pasajes
Isaías 54 dice, Jehová el Señor me dio lenguas de sabios para saber hablar al cansado, despertar cada mañana tras mañana mi oído para despertar mi oído para que oiga como los sabios. Entonces, frente a las anteriores reflexiones, debemos reconocer que el elemento cognitivo en su dimensión bíblica es la palabra de Dios, que debe tener un lugar privilegiado en los grupos pequeños. Es decir, si nosotros únicamente, escúchenme esto muy bien, familia en Cristo, si nosotros únicamente nos dedicamos a crear relaciones en los grupos pequeños, a formar amistades, a involucrarme, a conocer yo a aquella persona, pero me olvido de la palabra de Dios, me olvido y esto no tiene un lugar importante en el grupo pequeño, entonces ese grupo pequeño se vuelve más que únicamente un club social, más nada. Y el grupo pequeño, además de tener algo de social, algo de interrelación, tiene que tener como fundamento ¿qué? La Biblia. Ok, y por último, encontramos nosotros que el último principio del grupo pequeño es tener una teología misional, es decir, hay un propósito, hay una misión, hay un alcance que hay que lograr. Miren, nosotros vamos a los grupos pequeños a crear amistades, sí. Vamos a hablar de la palabra del Señor, sí. Pero si en ese grupo pequeño las personas no se convierten, es decir, no llegan personas a los pies de Cristo, nos toca hacer una reevaluación, nos toca volver a sentarnos a ver qué es lo que está pasando. Si a nuestro grupo pequeño nosotros no invitamos a nuestros amigos, no creamos ideas, no buscamos herramientas, no somos didácticos a la hora de presentar esto, créanme, ese grupo pequeño va a demorar 3 meses, si algo es así, y se va a morir. Saben que los grupos pequeños, más adelante vamos a conocer que a veces no logran pasar los 3 meses cuando ya otra vez se va al pique. Entonces nos toca buscar la forma, las herramientas para que un grupo de personas que se reúnen para crear amistades, para estudiar la Biblia y para tener una misión que es atraer personas a los pies de Cristo, no puedan morirse, nos toca entonces colocar en práctica estos consejos. Entonces, miren lo que nos dice Eclesiastés 4, 10 al 12. Quiero que me lo lea Camila. Ahí lo tienes en la pantalla, Camila, si quieres. Ah, sí. Eclesiastés 4, 10 al 12. Lo que está en rojito. Ajá. Además, desde allí hacia abajo. Si uno de ellos tropieza, el otro puede levantarlo, pero pobre del que cae y no tiene quien lo ayude a levantarse. Y también, si 2 se acuestan juntos, entran en calor, pero uno solo se muere de frío. Una sola persona puede ser vencida, pero 2 ya pueden defenderse. Y si 3 unen sus fuerzas, ya no es fácil. No, lo último no la... Derrotarlas. Que está todo... Ok. No es fácil derrotarlas. Es correcto. ¿Cuál era el propósito de que un grupo se reuniera o que 2 personas vivieran una cerca de la otra? Fortalecerse, ayudarse. Pues. Miren, a nuestro grupo pequeño van a llegar personas sedientas de Cristo, que tú y yo tenemos que amarlas como nadie. Tenemos que brindarle aprecio, cariño, tenemos que mostrarle la palabra del Señor, pero también llegan personas que necesitan conocer y poder fortalecer su vida emocional, su vida mental, su vida física. Hay necesidades que las cuales hay que nosotros abastecer. Esas personas llegan a los grupos pequeños con muchas necesidades. Hay una misión que alcanzar. Familia, los grupos pequeños no son clubes sociales. Los grupos pequeños no es únicamente para yo crear amistades. No es únicamente para que yo siempre hable de la Biblia. No, es un equilibrio. Ni mucha palabra de Dios porque las personas se saturan, sino que tiene que ser un equilibrio entre relaciones, entre palabra del Señor y también en que estas personas puedan tener un momento de acercarse a Dios ellas mismas y puedan llegar a los pies de Cristo Jesús. 3 principios que nosotros no podemos olvidar, que están dentro de los grupos pequeños. Y esto que está dentro de los grupos pequeños hay que colocarlo nosotros por obra. Nos llama esta clase bíblica que estamos direccionando a los grupos pequeños. Es que cuando nosotros formemos nuestro primer grupo pequeño, lo hagamos cumpliendo ese objetivo.
les hago una pregunta. Queremos pedir al Señor que nos ayude a cumplir esos 3 objetivos en los grupos pequeños que iremos a formar, si Dios lo permite, por esta plataforma. Amén. Amén. Amén, así es. Y yo les pido, a través de la palabra del Señor, que oremos por estos grupos pequeños, porque las personas están deseando, están queriendo, están abriendo puertas, están abriendo sus corazones para recibir la palabra de Dios para este tiempo. Y nosotros tenemos que ser los primeros en conocer al Señor. Recuerden 3 cosas: el conocimiento de Dios tenía estructura, tenía forma y tenía experiencia. La palabra de Dios, la forma de transmitirlo, que era la parte oral, y la experiencia, que era la vivencia con Dios. Esta es nuestra primera parte y nuestro primer capítulo de este seminario que estaremos dando como clase bíblica durante los próximos sábados. ¿Alguna pregunta? Ok, ninguna pregunta. ¿Todo está claro? Ok, muy bien. Ok, mi querida Aida, cuéntanos. Porque quiero anotar los 3 principios. ¿Cómo es que se llaman? El primer principio es la relación, la teología de la relación. Crear relaciones. Ajá, teología. El segundo es el sapiencial, que es el conocimiento de la palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios. Y el tercero, que es el misional, que es la evangelización. Misional, evangelizar. Es correcto. Gracias. Ok, mi querida Aida, muchas gracias por habernos recordado. Entonces, vuelvo a recordarlo: las relaciones, crear relaciones, estudiar la palabra del Señor y cumplir la misión. 3 objetivos que tenemos como grupos pequeños y que encontramos su base desde el Antiguo Testamento. Bueno, sin más y sin menos, vamos a orar para darle conclusión a esta clase bíblica, y los esperamos dentro de 8 días, si Dios lo permite, para darle paso a Sociedad de Jóvenes. Oremos. Amén. Amado Padre Celestial, gracias, porque tenemos retos como Iglesia de Rosales y queremos con tu ayuda y con tu poder alcanzarlos. Permite que los grupos pequeños online que vamos a crear puedan honrarte y glorificar a ti. Que los amigos que van a llegar, oh Dios, puedan sentirse en casa, puedan sentirse, Señor, fortalecidos, puedan sentirse escuchados. Que ellos sepan, oh Dios, que alguien les comprende, que pueden contar sus experiencias, sus dificultades, y puedan, oh Dios, encontrar en nosotros, en esos grupos pequeños, las personas que obran por ellos, que les muestran de la palabra del Señor, que los guían a la palabra del Señor, y tú les permitas, oh Dios, muy pronto que ellos alcancen el conocimiento de Jehová y puedan entregar sus corazones a ti. Te pedimos, oh Padre Santo, que si no hemos sido lo suficientemente capaces de dirigir grupos pequeños, no hemos tenido las herramientas, nos permitas que por tu gracia y por tu poder tú nos las des y nos ayudes a concluir la misión en la cual nos has encomendado en nuestras manos. Te pedimos tu Espíritu Santo que nos acompañe, que nos capacite y que nos ayude. Bendice, Señor, coloca ese fervor misionero en nuestros corazones para trabajar por ti como nunca lo hemos hecho. Gracias, oh Dios, por escucharnos. Te lo pedimos y te lo suplicamos en Jesús. Amén.